trabajar la realización verbal como base para el desarrollo de las actividades de construcción de conocimiento en el aula se constituye en un reto para nuestro grupo de innovación. En este sentido, partimos de una distinción entre lo que se entiende por realización verbal y competencia. Definimos la primera como un saber hacer en contexto de vida y la segunda como un saber hacer en contexto de disciplina científica. El proceso en este proyecto ha sido bastante rico y rico para todas las partes. Le aportó una serie de conocimientos y de vivencias para los cuales, podríamos decir, uno no se ha tenido una formación formal, ¿sí? O de educación formal. En el trabajo participan 4 maestras de las asignaturas de Geografía, Lengua Castellana, Inglés y Matemáticas, lo que le da un carácter interdisciplinario que se entiende como una interacción de estas áreas alrededor de un tema o problema surgido a partir de los intereses de los niños y los maestros, donde cada uno aporta elementos propios, pero también está dispuesto a recibir otros que se originan en el proceso. La realización verbal está más bien orientada hacia la producción verbal de los muchachos, ¿cierto? El de acompañar con palabras las acciones que estos realizan. Nosotros nos dimos cuenta que habíamos caído como en una especie de rutina en el quehacer pedagógico en el aula. Nos dimos cuenta que lo que veníamos transmitiendo a los niños correspondía a un elemento más tradicional, muy mecanicista, y pensamos en la necesidad de hacer actividades que involucraran más a los niños y en la que ellos en realidad de verdad fueran los protagonistas. Con ellos empezamos a realizar actividades encaminadas a la sensibilización y la búsqueda de sus intereses. Entonces yo mezclé todos los colores y eché principalmente un verde fuerte. Nosotros hemos buscado que los niños, además de contar verbalmente o por escrito lo que hacen, pues sean capaces de mejorar a través de su realización verbal sus estructuras de pensamiento. La primera actividad que se propuso fue un carnaval de máscaras que consistió en el diseño y elaboración de las mismas por parte de los niños. Durante el desarrollo de la actividad se pudo observar que algunos niños demostraron una gran capacidad de organización, responsabilidad, trabajo en equipo que no habíamos apreciado en nuestras clases. La realización de actividades de este tipo condujo a explorar los intereses de los niños e identificar una temática interesante, el dulce, que se convirtió en el tema problema en torno al cual giran las expectativas y las actividades de los estudiantes y maestros comprometidos con el proyecto. Así se inicia una dulce aventura. Cada niño recibió un dulce con características particulares. Después de observarlo, lo describe oral y por escrito. Al final de la actividad, los estudiantes escribieron un cuento sobre su dulce favorito y elaboraron dibujos del mismo. Revolcón era tan ácido que nadie lo quería, entonces Revolcón se fue donde su amigo Acides y le dijo. Las actividades que el grupo está trabajando parten de dos principios. Primero, deben surgir unas actividades muy interesantes para los niños, pero también para nosotros. Entonces eso ha permitido que las actividades que se desarrollen sean muy lúdicas y muy relajantes. Básicamente porque lo que se busca en los niños es que desarrollen todo un proceso de escrituración y de verbalidad. Pero además entonces construir con ellos conocimiento. Otra de las actividades está encaminada al reconocimiento del barrio por medio de la ubicación de las tiendas y la reconstrucción de su historia. Lo primero que se hizo fue la elaboración de un mapa del recorrido de la casa al colegio en el que se identificaron las tiendas donde ellos compran dulces. El conocer a los niños bajo otras circunstancias, del crear conocimiento, ha permitido entonces no solamente ir creciendo como persona, sino también como docente. La siguiente actividad realizada fue la aplicación de una encuesta. El proceso de tabulación se hizo en forma individual. En la elaboración de la estadística, los estudiantes aprendieron a manejar cifras y a transferir la información numérica a diagramas para ser analizados y correlacionados. Con la información de la encuesta, se hizo el montaje de una exposición de fotografía en la que se mostraban los diferentes tipos de tiendas del barrio, así como algunos datos interesantes del mismo. Podríamos considerar que la exposición de fotografía se constituyó en una forma de socialización del proyecto
y en una estrategia para el reconocimiento del trabajo de los niños. Se propuso al grupo recoger el mayor número posible de envolturas de dulces que más adelante se utilizaron para la realización de un collage. La actividad se llevó a cabo por grupos y allí aparecieron algunos interrogantes como el de Germán Pinzón. ¿Qué pasaría si no existiera el sabor? A lo cual se dieron varias respuestas como: si el sabor no existiera, todo sería salado. Jamie Buitrago: no, todo sabría igual. Flor Ángela Garzón: no existirían los dulces. Otros, por su parte, plantearon reinventar el sabor sacándolo de las plantas como la caña de azúcar o el limón. Posteriormente se hizo una exploración sobre el vocabulario relacionado con tamaño, forma, color, sabor, aroma, textura y consistencia de los dulces, que los condujo a la elaboración de un mapa lingüístico. Para tal efecto, cada estudiante aportaba opciones mientras los otros buscaban en el diccionario. Después, a preparar dulces. Nosotros consideramos que esta estrategia nos permite elevar la estructura de pensamiento de nuestros niños. Otro aspecto que tenemos es el de la interdisciplinariedad, que la entendemos como el trabajar conjuntamente un problema que surge dentro del aula. Este concepto es un concepto muy amplio. En este momento nosotros estamos recontextualizándolo. La otra perspectiva es el trabajo práctico. Tenemos como primera instancia privilegiando la emoción en los niños, el conformar equipos sólidos, y algo muy importante es el que ellos disfruten las actividades que nosotros realizamos. Al terminar la actividad, los niños presentaron un informe escrito sobre el desarrollo del taller, que junto con los otros elaborados hasta el momento sirvieron para compararlo con los niveles de análisis establecidos a partir de los escritos iniciales reunidos en cada asignatura y determinar los posibles avances. Si el niño encuentra cómo dar a conocer sus ideas en un equipo, a partir de lo que él considera, es capaz de expresar, es capaz de decir, de discutir, de dar sus opiniones, de convencer a otros de sus opiniones. En ese sentido, el niño también se forma a sí mismo. Como uno de los propósitos de la actividad era la de comercializar el producto, nació la idea de diseñar una campaña publicitaria. Otro elemento importante de nuestro proyecto es la actividad extraescolar, en la cual se busca validar el aprendizaje significativo, con el objeto de conocer una de las actividades económicas de nuestro país, el proceso de elaboración de la panela. Fuimos a un trapiche al municipio de La Mesa, vereda Las Margaritas. Para esta salida realizamos una guía de trabajo que contenía actividades tales como observar durante el recorrido el uso del suelo, la fauna y la vegetación, ríos, características del paisaje, entre otros. Ya ubicados en el trapiche, indagar sobre la finca, su extensión, clima, historia del trapiche, describir y dibujar el proceso de la elaboración de la panela y escribir la experiencia personal de la salida. Nosotros iniciamos el trabajo con los niños y empezamos a ser parte del grupo. Siempre estábamos pensando en tomar a los niños, en participar con ellos en las actividades, ¿sí? Que ellos no nos vieran como el profesor a un lado y los niños a otro. Entonces las actividades nos han permitido esa integración, se ha desarrollado una parte afectiva, una relación afectiva con los niños y los maestros. Después de esto, el grupo de maestras, partiendo de los informes presentados por los niños, analizamos los avances de su producción escrita, de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto, determinando el impacto de la experiencia y el sentido que tuvo para cada uno de ellos. La familia la hemos integrado a partir de las actividades en las cuales los niños tienen que llevar, por ejemplo, sus escritos y compartirlos con los padres. Ellos a veces hacen presencia en las actividades, por ejemplo, cuando ellos explican, por ejemplo, en el proyecto de la Dulce Aventura, cómo se hace un dulce. Por otro lado, comprobamos que este tipo de actividades genera diferentes relaciones interpersonales que no se manifiestan en el salón de clase. A partir de la experiencia en la fabricación de dulces, los niños y nosotras comprendimos que hay elementos con los que se pueden explorar otras alternativas de conocimiento,
Después de aprender a aplicar los procedimientos, se propuso hacer una indagación y un trabajo alrededor del color. Para ello, las actividades de sensibilización parten de la manipulación de pinturas y texturas. Podríamos sintetizar en por lo menos 3 aspectos. Uno que tiene que ver con la consolidación de grupos de investigación de maestros, que pasa por toda la cualificación, por todo el aprendizaje y por la realización de proyectos. Desde cuando se planteó el desarrollo de actividades interdisciplinarias, el grupo ha venido en una constante búsqueda para que lo que se proponga tienda efectivamente al mejoramiento de los niveles de realización verbal en los niños. Todo el equipo de trabajo está empeñado en como hacer todo un debate práctico sobre la existencia de las competencias comunicativas y la realización verbal. Pensamos que el aporte fundamental de este trabajo está en la construcción de unos límites entre eso que se llama el saber hacer en contextos disciplinares y el saber hacer en contextos de vida. Con respecto al trabajo por proyectos, consideramos que estos deben responder a las características específicas de los grupos. No podemos pensar en la ejecución de un trabajo de idénticas características en grupos de niños con diferentes condiciones. ¿Cómo aprovechar los intereses de los estudiantes? Consideramos que hay que proponer actividades que les llamen la atención, lo cual permite un mejor comportamiento y una mayor disposición voluntaria. La efectividad de la propuesta se ve en la actitud que han asumido los estudiantes frente a las clases. La mayoría de ellos no solo han empezado a interesarse por la novedad de las mismas, sino que han mejorado sus relaciones con los demás compañeros y con las maestras. El trabajo que se ha hecho con los niños es un trabajo interdisciplinar, es un trabajo que compromete a todo el equipo de investigadoras con una idea fundamental, y es hacer que los niños se gocen la experiencia de construcción de conocimiento en colectivo en el aula. Otro aspecto importante que hemos contemplado es la participación de la familia. El proyecto la involucra de manera que su participación se hace a través de sus propias experiencias y cuando se atreven a participar en las actividades que se han propuesto en el aula. Ellos mismos se convierten en dinamizadores del proceso en la medida en que sus aportes también se hacen significativos para los estudiantes, pues el poder contar a través de sus hijos parte de sus historias o el poder escucharlos hablar sobre la salida al trapiche o aún más el verlos dar correctamente las instrucciones para la fabricación de dulces hace que tanto para los padres como para otros miembros de la familia el colegio sea un sitio más atractivo y menos sancionador.